Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über Fälle von Verletzung der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Und wir beginnen mit dem gewaltsamen Vorgehen der Regierung gegen Protestierende und Bürger in Kuba. Für die Verfasser beginnt in dieser Aussprache Herr Kollege López Gil. Bitte schön, Sie haben das Wort. Señora Presidente, señora Comisaria, hoy celebramos en esta Cámara el tercer debate sobre Cuba en lo que llevamos del 2021. El tercero. Les recuerdo que en todos y cada uno de ellos el tema central a tratar ha sido la condena de las diversas formas de violaciones de derechos humanos por parte del régimen cubano. Esta constante refleja que la violación sistémica de estos derechos configura una política de Estado del régimen comunista cubano. Ahora, de nuevo, con mayor gravedad, vemos cuando la desesperación del pueblo cubano se manifestó el pasado mes de julio. Lo sucedido en aquel momento fue histórico. Los cubanos han salido multitudinariamente a la calle para protestar, cansados de la precariedad que sufren al grito de libertad, exigiendo sus derechos fundamentales. Desafortunadamente, en vez de sumarse por la vía pacífica al diálogo que muchos de esta Cámara proclaman, el gobierno cubano no dudó en utilizar la represión, la persecución y el uso de la fuerza en la respuesta a las protestas pacíficas. A pesar de que para algunos grupos políticos las cifras que voy a recordar no constituyen gravedad, para nuestro grupo y para mí personalmente son una dolorosísima consideración. Se han reportado 5.000 desapariciones a raíz de estas manifestaciones, 1.500 personas con medidas de limitación de libertad y ha habido 381 presos condenados políticos certificados. Podríamos resaltar entre los perseguidos, desaparecidos y detenidos a los siguientes nombres: el premio Sájarov Guillermo Fariñas, recientemente liberado; José Daniel Ferrer, presidente del UNPACU, quien actualmente se encuentra en un paradero desconocido desde hace más de 2 meses; Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del Movimiento San Isidro; y Michael Osorbo, autor de la canción Patria y Vida, artistas cuyo único pecado ha sido manifestar un deseo por un elemento que es necesario en la creatividad: su libertad. Es un afán por legalizar lo ilícito y criminal. Este gobierno cubano ha promulgado leyes como la Resolución 105, el Decreto Ley 35, que le permiten registrar domicilios, incautar bienes, cancelar el derecho a comunicaciones, multar y propiciar el inicio a procesos penales de personas que expresan noticias, mensajes con un impacto en el prestigio del país, o que atenten contra los preceptos sociales, o que promuevan la indisciplina social. Por otro lado, el decreto 370 multa gravemente el hecho de difundir a través de las redes información contraria a los intereses sociales, la moral o las buenas costumbres. Una gran mordaza a toda información que no interesa al régimen. Por último, a pesar de las reiteradas peticiones de este Parlamento para el envío de una misión de visita a la isla, el gobierno cubano ha impedido esta acción, que es necesaria para conocer los hechos y obtener información de primera mano, veraz y no filtrada. ¿Ustedes realmente piensan que el gobierno cubano tiene algún interés en avanzar en pro de la libertad y la democracia en su país, tal y como se comprometió en el acuerdo del diálogo político de cooperación con la Unión Europea? Y yo no hablo que después de 60 años de este régimen, me estoy refiriendo muy específicamente al compromiso contraído con Europa en diciembre del 2016. Es decir, en 5 años no han movido un ápice por el respeto de los derechos humanos y la libertad mediante el desarrollo de la democracia. Esto nunca ha estado en la agenda cubana. Es por ello que los eurodiputados que apoyamos a los demócratas cubanos no podemos seguir esta burla. La resolución que estamos proponiendo el día de hoy va un paso más allá. Por un lado, pedimos a la Unión Europea
la activación del artículo 85 del acuerdo para que de esta manera convoque al Consejo Conjunto, puesto que consideramos que por todo lo expuesto nos enfrentamos a una situación de urgencia, tal y como se establece en el acuerdo. Y pedimos al Consejo que haga uso del Magnitsky Acta europeo y adopte sanciones contra los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos. Quiero terminar, en primer lugar, enviando un mensaje de apoyo a todas las víctimas de ese régimen, dentro y fuera de la isla, y recordar que como pilares de la Unión Europea se sostienen los principios de respeto a los derechos humanos, sin contemplación de nacionalidades. Muchas gracias. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege. Und als nächstes folgt in der Runde der Verfasser Frau Kollegin Charanzova. Muchas gracias. Bueno, los cubanos quieren un cambio, quieren una vida mejor, una Cuba democrática y libre. Tienen todo el derecho a manifestar pacíficamente, pero en lugar de proteger a su pueblo, el régimen les ha atacado, detenido y maltratado. Europa tendría que estar apoyando a los cubanos, pero la respuesta del alto representante sigue siendo lo de siempre. Declaraciones de que estamos preocupados, instamos al gobierno cubano que respete los derechos humanos. Yo quiero preguntar al alto representante y quiero una respuesta concreta esta vez. ¿Qué usted piensa? ¿Qué tiene que pasar que reconozca que Cuba no está cumpliendo con el acuerdo? ¿Qué considera usted es una infracción de los elementos esenciales del acuerdo? ¿Qué tiene que pasar en Cuba para sancionar a los violadores de los derechos humanos? La lista de los abusos del régimen crece cada día y con ella el grado de la desconfianza en el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. Para el Parlamento Europeo ha sido ya clarísimo desde hace mucho tiempo. Cuba viola los derechos humanos y tiene que haber consecuencia. Es hora de suspender el acuerdo con Cuba. Es hora de sancionar a los violadores de los derechos humanos y aplicar la ley Magnitsky de la Unión Europea. Muchísimas gracias. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und als nächstes in der Aussprache für die Verfasser Herr Kollege Tertsch. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vorsitzende. Buenos días a todos. Hoy tiene este Parlamento la posibilidad de realmente reparar una inmensa y larguísima afrenta que se ha cometido contra un pueblo sometido, un pueblo que lleva 63 años aplastado, torturado, al que han arrebatado todos los derechos, al que han hecho en gran parte lanzarse al mar, ser devorado por los tiburones, tener gran parte de la población fuera en el exilio y que sigue ahí como un ejemplo absolutamente intolerable de lo que ha sido, por un lado, la condescendencia y por otro lado, la directa complicidad de las democracias que han permitido que esta anomalía, esta absoluta anomalía que es Cuba, siga allí y se mantenga. Ha llegado el momento de denunciar un acuerdo que era un acuerdo injusto cuando se hizo y que es absolutamente insoportable hoy, cuando 5 años después sabemos todos que no tienen la más mínima intención de cumplir nada de lo que pone y que para lo único que sirve es para subvencionar a la mafia comunista que dirige ese partido que vive con una vida de privilegios y lujos mientras tiene al país que era el cuarto país más rico de América, lo tiene postrado en la indigencia al mismo nivel que Haití. Y que su provincia, Venezuela, esa que invadieron con el acuerdo con Chávez,
y que han convertido en otro pozo de miseria, de tortura y de dolor, porque las complicidades de Cuba no solo aplasta a los propios, al pueblo propio, Cuba está también promoviendo la miseria, el dolor, la desestabilización y la subversión por todo el continente. Es hora de decir que hay que aplicar la cláusula que suspende ese acuerdo que, como digo, solo ha traído privilegios, mayores privilegios y más dinero para la mafia que gobierna Cuba en este momento. Y hay que decirle al alto representante y a una serie de partidos que siguen apoyando aquí a esa dictadura que es intolerable la posición que han adoptado después del 11 de julio, cuando se echaron a la calle los cubanos a defender su dignidad, su derecho a la libertad, su derecho a la democracia como tenemos todos los demás y como reclamamos para nosotros mientras algunos pretenden que Cuba siga siendo una reserva socialista para que vayan a hacer turismo, el turismo del ideal, una serie de personajes de la izquierda intelectual europea. Eso es una vergüenza y tiene que acabar, y por eso voten por favor esta resolución para que se haga algo de justicia por fin con los cubanos. Muchas gracias. Vielen Dank, Herr Kollege. Und wir fahren fort in der Reihe der Berichterstatter mit Herrn Kollegen Lopez. Bitte schön, Sie haben das Wort. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, cuando hablamos de Cuba, respetar el derecho de los manifestantes a expresar su opinión y reclamar a las autoridades de Cuba que se escuchen sus legítimas demandas. Los derechos humanos deben ser respetados en todos lugares, siempre, también en Cuba, y denunciar en el caso de que hayan violaciones, como ha habido al no respetar el derecho de protesta y manifestación. En segundo lugar, este Parlamento tiene que aprender, cuando habla de Cuba o de cualquier lugar, pero especialmente cuando habla de los derechos humanos, a ser coherente y proporcional. Coherente y proporcional con lo que habla sobre los derechos humanos en todos los lugares del mundo. Hablamos sobre unas manifestaciones muy relevantes en Cuba, las más importantes desde el 94, desde el Maloconazo. Cierto es. Durante los últimos años hemos tenido manifestaciones muy importantes en Latinoamérica. De hecho, hubo una muerte en estas manifestaciones que comentamos en Cuba. Hemos tenido casos de países con decenas de muertos, casos de países con decenas de ojos perdidos. Este Parlamento no ha querido ni hablar de ello. Y ser también coherente con lo que se hace en la política exterior de la Unión Europea. Coherente para no un uso ideológico. Lo digo porque las opiniones y la política expresada por el alto representante se pacta en unanimidad con un Consejo de 27 países miembros con ministros de los partidos aquí presentes. Y luego dista mucho, a veces, de lo aquí defendido. Proporcionalidad y coherencia. Tercero, queremos acompañar las necesarias reformas en el país, sin injerencias. Reformas democráticas, reformas en términos de apertura económica. Pero eso solo se va a poder hacer solo respetando y protegiendo el acuerdo de diálogo político que con una inmensa mayoría hace no muchos años aprobó este Parlamento, en una situación igual en la isla. Igual, después de 20 años de bloqueo diplomático, de posición común, que no llegó ningún resultado. Y, por supuesto, la escasez en el país es un problema fundamental. Y para eso hay que hablar del bloqueo que tiene impuesto Estados Unidos, que no puede esconder lo que ocurre en el país, pero que tiene una afectación enorme, enorme en la vida de los ciudadanos cubanos. Und in der Aussprache fährt fort als Verfasserin Frau Kollegin Metz. Bitte schön. Dear colleagues, I regret that some of my colleagues here today want to use the debate on Cuba for their own national political interest. We should not forget that the EU is not there to give lessons. We should work together with our partners in a mutually and respectful way to protect human rights, democracy and freedom of expression.
The EU-Cuba political dialogue and cooperation agreement forms the basis of this cooperation. I very much support the constructive but critical approach taken by the High Representative and the EEAS. At this time, more than ever, it's important to keep the channels of dialogue open to support Cuba in the challenges the country is facing. In July, we have seen the largest demonstration in Cuba since the uprising in 1994. Numerous protesters have been detained, including journalists, and some are held incommunicado. I urge the Cuban government to immediately and unconditionally release all those detained for the exercise of their freedom of expression and peaceful assembly. I also deeply regret the death of at least one protester, and I call for an independent investigation into the case and that those responsible are held accountable. The protests in July came in a context of a difficult economic situation on the island. The US embargo against the country has deepened the economic crisis and restricted access to water, to food, to medicine, to power. The situation was even made worse by the pandemic COVID-19, which has had a devastating effect on the country's tourism industry. A combination of all these factors created an increased demand for civil and political rights in the country. To find a way out of the crisis, I asked the Cuban authorities to do their utmost to ensure the economic, social, and cultural rights of the Cuban people are met and invite them to engage in an inclusive national dialogue towards a process of modernization and democratization of the country. The COVID-19 pandemic has been particularly difficult in the last months for Cuba, and I must acknowledge that despite the difficult economic situation in the country, Cuba has managed to develop their own vaccines and made it possible to send doctors abroad who greatly contributed during the pandemic. It is clear that the unilateral US sanctions have a damaging impact on the Cuban population, but they also have negative effects on the EU economic interest. I had hopes that the new US administration with Joe Biden as a president would create a window of opportunity to improve the US-Cuba relations, but so far I was mistaken. So I end my discourse today by really saying again, let's end the US embargo, or they should end it. Thank you. Dankeschön. Und die Reihe der Verfasser beendet Herr Kollege Pineda. Sobald hier desinfiziert ist, haben Sie das Wort. Bitte schön. Gracias, Presidenta. Los derechos humanos del pueblo cubano están siendo violados de forma constante desde que hace más de 60 años Estados Unidos impuso un bloqueo criminal que limita y casi elimina el acceso a sus bienes básicos. En 1960, la Secretaría de Estado del presidente Eisenhower dijo que para derrocar a Castro había que asfixiar al pueblo cubano. Obviamente, para los impulsores de este debate, los derechos del pueblo cubano es lo de menos. Como buenos mayordomos buscan satisfacer a su jefe, intentando derrocar un gobierno que está al servicio no solo de su pueblo, sino de otros pueblos del mundo y que no acata órdenes del imperio. Ustedes nos trasladan un relato de ficción en el que denuncian una brutal represión contra manifestantes pacíficos. Hablan de detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura y no sé cuántas cosas más. Pareciera que están hablando de Colombia, Guatemala, Honduras, pero ustedes de eso no hablan, ¿verdad? ¿No les parece extraño que ante tan brutal represión no haya imágenes de la policía cubana reprimiendo a los manifestantes y que para tratar de montar su relato sus medios amigos hayan tenido que recurrir a imágenes de Egipto, Argentina o Cataluña? A diferencia de otros países de la región, en Cuba se respetan los derechos de todos los detenidos. No hay desaparecidos, ni ejecuciones extrajudiciales, ni falsos positivos, ni hornos crematorios. Pregúntenle ustedes a Uribe de qué estoy hablando. Es más, la oposición se manifiesta con absoluta libertad y, como cualquier ciudadano, solo es procesada cuando vulnera la legislación vigente. Esto es lo que ocurre en todos los estados democráticos de derecho, ¿verdad?
A lo mejor esperan ustedes que el gobierno cubano deje que un grupo de delincuentes se aproveche de las protestas pacíficas para saquear comercio y atacar comisarías u hospitales. Les repito, ¿en qué Estado democrático de derecho se permite que pase esto? Hacer esto en Europa se considera terrorismo. A estas alturas no aspiro que ustedes respeten la soberanía de este ejemplo de dignidad que es el pueblo cubano. Me conformaría con que dejasen de hundir en la ignominia a este Parlamento. Y por último, decirle al pueblo cubano que no está solo, que estamos con ustedes, que les mandamos vuestro cariño y nuestra solidaridad y que estaremos con vosotros hasta la victoria siempre. Gracias. Danke, Herr Kollege. Und wir fahren jetzt, nachdem wir die Berichterstatterinnen und Berichterstatter gehört haben, in der Aussprache fort. Es beginnt Herr Kollege Zoido Alvarez für die Fraktion der Europäischen Volkspartei. Bitte schön. Señora presidenta, señora comisaria, señorías, desde las protestas del pasado julio, el régimen cubano está tratando de eliminar el mínimo resquicio de libertad que quedaba en la isla. No es ninguna sorpresa que el comunismo es incompatible con la libertad, pero el gobierno de La Habana ha redoblado estos meses sus esfuerzos para demostrarlo. La represión del Estado se ha disparado con cientos de detenciones ilegales, palizas, torturas y un uso desproporcionado de la fuerza contra los opositores. Además, tras efectuar numerosos cortes de Internet para evitar que los cubanos se comuniquen libremente, el Gobierno ha aprobado el Decreto Ley 35. Se trata de una ley de telecomunicaciones que cercena la libertad de expresión y pretende criminalizar las opiniones de los disidentes en la red. Pero es que el régimen de La Habana no tolera la libertad, ni siquiera en este lado del Atlántico. Hace poco más de un mes, la dictadura cubana envió saboteadores a sueldo para reventar una pacífica manifestación que organizamos en Bruselas en favor de una Cuba libre. Y frente a todo ello, la Unión Europea lamentablemente ha respondido con tibieza y titubeos. Limitarnos a mostrar nuestra profunda preocupación, como afirmó el señor Borrell, no solamente no sirve para nada, sino que nos está convirtiendo en una caricatura, en una potencia impotente. La Unión Europea y los españoles en particular tenemos un compromiso moral con el pueblo cubano y no podemos permanecer ante esta situación con los brazos cruzados. Cuanto antes asumamos que el gobierno cubano no tiene ningún interés real por el diálogo, antes podremos actuar. Lo que necesitamos de manera urgente son sanciones. Sanciones contra los tiranos que están sometiendo al pueblo cubano con total impunidad. Podemos entrar en la isla, como venimos solicitando en reiteradas ocasiones desde el Partido Popular Europeo para examinar la realidad de primera mano y denunciar los abusos que se producen. Necesitamos, en definitiva, acompañar nuestra profunda preocupación de una efectiva acción. Muchas gracias. Danke schön, Herr Kollege. Und in der Aussprache fährt fort für die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten Frau Kollegin Leitão Marques. Bitte schön, Sie haben das Wort. Senhora Presidente, Senhora Comissária, em julho afirmámos neste mesmo plenário o nosso empenho pelo respeito dos direitos e liberdades de expressão de todos os cidadãos em Cuba, defendendo a dignidade e integridade física dos que lutam por uma Cuba democrática. Reitero hoje esta posição, aproveitando para referir que o esforço para aumentar a cibersegurança em que todas e todos estamos empenhados não pode ser usado como pretexto em Cuba para limitar as liberdades dos cidadãos. Contudo, de nada ajudará, nem em Cuba, nem em qualquer outro país da América Latina ou de outras partes do mundo, agravar sanções que tenham um impacto negativo na qualidade de vida dos cidadãos. É por isso que continuamos a ver como essencial a manutenção da plataforma diplomática criada com o Acordo de Diálogo Político e de Cooperação da União Europeia. Senhora Presidente, Senhora Comissária, continuamos neste Parlamento sem fazer uma discussão profunda sobre os problemas que afetam muitos países da América Latina. Não posso a este propósito deixar de manifestar a minha desilusão com o facto de, pelo segundo ano consecutivo, não haver no discurso do Estado da União da Presidente Ursula von der Leyen uma única referência à América Latina, provavelmente uma das regiões do mundo com mais laços históricos e culturais com a União Europeia. Era bom que, por uma vez, olhássemos de modo diferente para esta parte do continente americano. Muito obrigada.
Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Und in der Aussprache fahren wir jetzt fort mit Frau Kollegin Rodriguez Ramos für die Fraktion Renew Europe. Bitte schön, Sie haben das Wort. Señora presidenta. Estamos debatiendo una resolución de urgencia porque después de las protestas históricas del 11 de julio de 2021, según las ONG, más de 5.000 personas fueron detenidas de forma arbitraria y a 21 de septiembre 1.306 personas se mantienen desaparecidas, detenidas, entre ellos 27 menores, y porque el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha abierto un expediente de urgencia para investigar 187 desapariciones forzadas. De esto estamos hablando, debemos hablar hoy. Pese a la narrativa única del bloqueo, la sociedad cubana nos está diciendo que no se pueden esconder más de 60 años de violaciones de derechos fundamentales y libertades del pueblo cubano. Por eso, sinceramente y honestamente, no entiendo por qué una parte de esta Cámara presenta una resolución en la que se pide la inmediata liberación de los presos y no hay una sola condena del régimen, del gobierno de Díaz-Canel, que les ha detenido y metido en prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Los presos cubanos merecen de esta Cámara al menos una condena de sus carceleros. El Parlamento Europeo, y en esta resolución lo pedimos, quiere estar en Cuba. Por eso pedimos una misión oficial para estar allí. El acuerdo de diálogo nos lo permite. Queremos ser los ojos de Europa en la isla. Queremos mantener este acuerdo, pero no cualquier acuerdo. Queremos estar allí, queremos monitorear, queremos que la sociedad civil esté presente, no la sociedad que el gobierno cubano nos permite. Queremos estar allí por la libertad de los cubanos, por la patria. Please, you have to come to an end. Thank you. Als nächster in der Aussprache folgt Herr Kollege Solé für die Fraktion der Grünen, Freie Grüne Allianz. Bitte schön. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Creo que se equivocan aquellos que se resisten a condenar la respuesta represiva a las mayores protestas que ha vivido recientemente la isla de Cuba, de la misma manera que también creo que se equivocan aquellos que se niegan a condenar el bloqueo y sus repercusiones sobre las condiciones de vida de la ciudadanía cubana. Creo que hay que condenar la vulneración de derechos humanos allí donde se produzcan, sea cual sea el país donde se produzcan y sea cual sea el signo del gobierno que las produzca. Creo que hay que reclamar siempre la protección del derecho a la protesta legítima y de la libertad de expresión y manifestación. Y hay que hacerlo con coherencia y sin doble moral. No vale hacerlo en unos casos y no en otros. Y, por cierto, también hay que hacerlo cuando ocurren violaciones de derechos fundamentales aquí, en la Unión Europea. Las protestas del 11 y 12 de julio en unas 50 localidades, sobre todo, se debieron al deterioro de las condiciones de vida, a las dificultades de la pandemia, la falta de medicamentos, de alimentos, electricidad, a la inflación, aunque la falta de libertades en la isla probablemente también fuera un motivo para una parte de los manifestantes. Hay una combinación de factores y hay que tener en cuenta estas preocupaciones que son absolutamente legítimas. El gobierno de Díaz-Canel debería tomar buena nota de este malestar, entablar un diálogo nacional inclusivo y proseguir con las reformas que pueden ayudar y deben ayudar a aliviar esta situación y, por supuesto, liberar todas aquellas personas detenidas, que siguen detenidas por razones políticas. Pero creo que también que hay que condenar el bloqueo norteamericano, como el pasado 23 de junio hicieron una vez más un total de 184 estados en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas. El embargo económico, comercial y financiero tiene evidentes consecuencias nefastas sobre la población cubana, sobre sus condiciones de vida, sobre las relaciones con la diáspora, y la administración Biden debería levantarlo inmediatamente. Y, por último, insisto una vez más en que la estrategia de la Unión Europea hacia Cuba, el acuerdo de diálogo político y cooperación, nos parece hoy, en las circunstancias actuales,
Have to come to an end. Que hay que proseguir. Gracias, Presidenta. Dankeschön. Und in der Aussprache schließt sich an für die Fraktion Identität und Demokratie Herr Kollege Beck. Bitte schön, Herr Beck, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. On Thursdays, this House is fondly debating issues in faraway places about which we know little. Today, it is Cuba. Presently, there are shortages of essential foodstuffs and medicine and problems in the management of the COVID virus wave. The issue today is whether or not to condemn Cuba for its mishandling of public protests and restrictions of media freedom. We unreservedly condemn police violence against peaceful protesters and restrictions of civil liberties in Cuba or elsewhere. However, let me remind you that during the COVID crisis, EU member states have imposed unprecedented curfews and limits on our freedoms of assembly and of expression, especially on social media. In France and other member states, no one can now enter restaurants, bars, or even supermarkets without a valid COVID passport or test. In Italy, Mario Draghi is making the COVID passport compulsory for all workers and apparently also considered restricting access to polling stations to the vaccinated. Even this House is still considering restricting entry to holders of COVID passports. Before taking others to task, I strongly recommend we get our own house in order first. Thank you. Danke, Herr Kollege. Und es schließt sich an für die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer Frau Kollegin Fotyga. Bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you, President. We face one of the most vicious cases of crackdown on innocent people wanting change and democracy in their country. Certainly, one of authors told that communism is incompatible with change and reform for people there. We have to do anything we can, everything that is on our disposal here in the Parliament. These are words, but I call on High Representative, Vice President, and EU member states to combat by all means this kind of actions against Cubans. They deserve their own country ruled by people, and they want it really democratic. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und in der Aussprache fahren wir fort mit Frau Kollegin Pereira für die Fraktion der Linken. Bitte schön, Frau Pereira. Obrigada, Presidente. Mais uma vez, o Parlamento Europeu é usado como instrumento da campanha contra Cuba, alinhando com a política de ingerência e agressão dos Estados Unidos da América, incrementada com Trump e mantida agora com Biden contra Cuba e o povo cubano. De forma hipócrita, clamam pelos direitos humanos, ao mesmo tempo que escondem a existência do bloqueio imposto pelos Estados Unidos da América, que, afrontando o princípio da Carta das Nações Unidas, desrespeita e violenta brutalmente os direitos do povo cubano. O seu objetivo é colocar em causa as conquistas, as opções de desenvolvimento, a soberania e a independência de Cuba. Falemos então sobre Cuba. Falemos do criminoso e ilegal bloqueio económico, financeiro e comercial com caráter extraterritorial imposto pelos Estados Unidos há mais de 60 anos. Falemos das medidas implementadas pela administração Trump e que persistem, mesmo em tempos de pandemia, visando impedir o acesso a bens essenciais como medicamentos e alimentos, procurando colocar em causa direitos, como o direito à saúde ou ao desenvolvimento económico.
Falemos das ações de desestabilização e provocação que os Estados Unidos da América promovem, instrumentalizando cinicamente as nefastas consequências do bloqueio de que são responsáveis, ações de desestabilização e provocação a que este Parlamento se associa com esta resolução. Falemos também sobre o facto de, perante esta situação de extrema complexidade e exigência, Cuba e o seu povo não abdicaram de prestar solidariedade no âmbito da saúde pública a outros países e povos, incluindo países que integram a União Europeia. Por isso, daqui reafirmamos a nossa solidariedade a Cuba, ao povo cubano, valorizando a sua coragem e dignidade, a sua resistência e exigimos o fim do bloqueio, da ingerência e da agressão contra Cuba. Obrigada. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und wir fahren in der Aussprache fort mit Herrn Kollegen Nicolaou Alavanos. Er ist uns aus Athen zugeschaltet. De nuevo, la Unión Europea promulga una moción provocativa contra el pueblo de Cuba, el gobierno del Partido Comunista. La UE, para servir intereses propios a expensas del pueblo cubano, utiliza el plan de intervención de los Estados Unidos, la mafia anticubana y poquísimas fuerzas en el interior, que se magnifica por un mecanismo de propaganda bien pagado, medios de comunicación, redes sociales, ONGs, en estrecha conexión con agencias de todo tipo. Sus sensibilidades selectivas sobre derechos humanos son una herramienta engañosa de injerencia. El bloqueo criminal, las 245 sanciones que mantiene la administración Biden, estos son crímenes inmensos que privan al pueblo de Cuba de sus derechos, bienes y servicios. A la UE, que deja a los pueblos expuestos, le molesta la contribución internacionalista de Cuba para combatir la pandemia, que garantice salud gratuita para su pueblo, que en condiciones de sanciones duras desarrolle 5 vacunas de la batalla contra COVID-19 con sus propias fuerzas. Cuba no está sola. Los planes injerencistas no pasarán. Los pueblos del mundo entero expresan su solidaridad con la lucha de Cuba y su pueblo para defender las conquistas de su revolución. Ganz herzlichen Dank. Und hier im Saal fahren wir fort mit Herrn Kollegen Goiking. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Morgen, Frau Präsidentin. Schönen guten Morgen, Hohes Haus. Ich bin sehr verwundert, was ich heute hier gehört habe, vor allen Dingen an Herrn Pineda da vorne gerichtet. Ich weiß nicht, was Sie heute Morgen gefrühstückt haben, aber ich fand Ihre Rede unglaublich. Unglaublich. Wie können Sie so menschenverachtend sein? Sie stehen nicht an die Seite des Volkes Kubas, wenn Sie sich für die Regierung aussprechen. Denn dann wissen Sie nicht, was in Kuba vor sich geht. Tagtägliche Menschenrechtsverletzungen, Menschenrechtsorganisationen wird der Zugang zum Land verweigert, Folter, Mord, Totschlag. Das ist eine Tagesordnung in Kuba. Mangel bei der Bevölkerung an Lebensmitteln, Mangel bei der Bevölkerung in Gesundheitsvorsorge. Das ist eine Tagesordnung in Kuba. Das letzte kommunistische Überbleibsel, weil die Handlungspartner 1989 weggebrochen sind, weil dieses System in Europa gescheitert ist. So, und Sie sagen, die Regierung, wir sind schuld, dass da jetzt entsprechend die Regierung handeln muss. Ja, es sind wahrscheinlich weit über 5000 Menschen dort in den Kerkern eingekerkert worden in Kuba. Ja, und es sind nicht einer ums Leben gekommen, es kommen tagtäglich Menschen ums Leben in Kuba. Und da ist auch nicht unbedingt das amerikanische Embargo schuld. Das hat natürlich eine Mitschuld, das will ich nicht abstreiten, aber nicht nur alleine. Wie gesagt, die Handelspartner sind weggebrochen, weil sich die Weltordnung verändert hat. Und wir hier im Parlament, wir treten für Frieden, wir treten für Freiheit, wir treten für Meinungsfreiheit und für Rechtsstaatlichkeit ein. Und wir treten nicht für Diktatoren ein, die ihr Volk unterjochen, Herr Pineda. Und deswegen sitzen Sie hier wahrscheinlich falsch. Ich habe mich da wirklich innerlich so drüber aufgeregt, was Sie hier zum Besten geben. Das steht nicht für Europa, das steht nicht für die Freiheit Europas und das steht nicht für unsere Politik in der Welt. Wir machen eine Friedenspolitik und wir unterstützen keine Diktatoren. Und deswegen habe ich mich wirklich so aufgeregt über Sie. Ja, und wir müssen handeln und wir müssen mit Kuba reden, wir müssen in den Dialog treten. Ich sage Handel durch Wandel oder Wandel durch Handel und wir müssen entsprechend dafür sorgen, dass erst einmal Menschenrechtsorganisationen in das Land kommen, die die Gefängnisse begutachten dort. Und wir müssen dafür sorgen, dass Menschenrechte gewahrt werden und Rechtsstaatlichkeit Einzug hält. Und jetzt sage ich vielen Dank. Dankeschön, sage ich auch. Und wir fahren fort in der Sorry, but it was clear that the rules for this debate are that we do not have blue cards and spontaneous possibilities. It's because of the COVID rules
Sorry, it's not possible. I understand the problem, but I cannot take you in the. We are discussing. Please, I speak, please. I know it's a problem, but with the rules we have, and I announced it in the start of this debate, I cannot give you now the floor. I'm sorry. We are discussing in the Bureau of this Parliament if we can come back to the blue cards and the other possibilities that you can speak and discuss in such a situation, but for the moment it's not possible because the decision of this Parliament are otherwise. Okay? Sorry. Next time, please. So, then we have to continue our debate. Frau Kollegin Arena. Merci beaucoup. Est-ce que nous vivons des violations des droits de l'homme à Cuba? Oui. Est-ce qu'il y a un rétrécissement de l'espace de liberté d'expression à Cuba? Oui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des lois qui sont des lois liberticides à Cuba? Oui. Malheureusement, ce n'est pas le seul pays où nous vivons cette réalité. Et nous devons évidemment les condamner. Nous devons donner ce message au gouvernement cubain qu'il est nécessaire d'ouvrir les espaces de liberté. Et pour ce faire, nous avons besoin du dialogue entre l'Union européenne et Cuba, et non pas d'un isolement de Cuba par rapport à notre relation. Mais moi, ce qui m'étonne dans ce Parlement, c'est le double standard, le double langage. Et je vais comparer deux situations. Vietnam. Est-ce que vous pensez que le Vietnam est un pays libre? Le Vietnam n'est-il pas géré par un gouvernement communiste qui est un régime dictatorial? Oui. Et pourtant, la droite de ce Parlement a accordé au Vietnam un accord de libre-échange pour aider le Vietnam à sortir d'une dictature. Et la solution que vous proposez sur Cuba, c'est de fermer la relation avec Cuba. Et donc ce double langage concernant la question des droits humains est inacceptable. Soyons cohérents. Défendons les droits humains, qu'ils soient au Vietnam ou qu'ils soient à Cuba, qu'ils soient au Arabie Saoudite. Les droits humains sont universels et ne dépendent pas du continent sur lequel vous êtes. Merci. So, wir fahren fort in der Aussprache mit Frau Kollegin Bilbao Barandica. Bitte schön, Sie haben das Wort. C'est compliqué. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cuba se asoma al abismo. Nuestra mejor aportación es denunciar las evidentes, graves y reiteradas vulneraciones de derechos humanos que está protagonizando el Gobierno de Díaz-Canel e impulsar una solidaridad activa con las víctimas de esta oleada de represión. La respuesta está en los valores e instrumentos del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, en las posibilidades de sanción que ofrece la Ley Magnitsky y en la cooperación y apoyo a la relatora sobre derechos humanos de las Naciones Unidas y sus posibilidades de actuación en esta escalada. Es momento de denuncia, pero además es hora de actuar. La presencia sobre el terreno de observadores de la ONU y de la Unión Europea es obligada, así como la reunión inmediata del Comité Conjunto que prevé el Acuerdo de Cooperación Unión Europea-Cuba. Conjunto que prevé el Acuerdo de Cooperación frente a esos casos de especial urgencia en materia de vulneración de derechos fundamentales. Debemos aportar a la situación lo que más necesita: cordura, diálogo, reconocimiento de la realidad de la sociedad civil de Cuba y sus movimientos de oposición y el cese inmediato de la represión. Porque en este momento la actitud de las autoridades de la isla pone en riesgo la continuidad de este instrumento de cooperación y diálogo y los evidentes beneficios que implica para la ciudadanía cubana. Gracias. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und wir fahren fort in der Aussprache mit Herrn Kollegen Fest. Bitte schön, Herr Fest, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Goiking, für Ihre fulminante Rede.
Auch ich hatte mir die Äußerungen von Herrn Pineda aufgeschrieben, der doch tatsächlich sagte, es gebe auf Kuba keine politische Unterdrückung. Das ist amüsant, aber wohl eher im Bereich der Scherzerklärung. Auch andere Dinge, die wir eben hier gehört haben, waren erstaunlich. Frau Metz von den Grünen findet, man solle die Kommunikationskanäle offen halten, was doch wohl wahrscheinlich heißt, nur reden, aber bloß nicht handeln. Herr Lopez von den Sozialisten trägt vor, dass schon bei Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens mit Kuba die Situation auf Kuba so elend und beschissen war, wie sie heute ist. Diesen Zynismus kann man sich wahrscheinlich nur leisten, wenn man Sozialist ist. Und dann hörten wir noch gerade von dem zugeschalteten spanischen Kollegen, dass jetzt die Errungenschaften der Revolution auf dem Spiel stünden. Welche Errungenschaften das sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bitterste Armut, ein Versagen des Gesundheitssystems und der Umstand, dass viele die Errungenschaften der Revolution am liebsten hinter sich lassen würden und das Land verlassen möchten. Gestern hat Ursula von der Leyen hier in diesem Raum ihre State of the Union-Rede gehalten und dabei, wie so häufig, die europäischen Werte zitiert. Was sind denn diese europäischen Werte, wenn wir sie mit Blick auf Kuba nicht leben? Gegen Polen und Ungarn werden sie gerade von den Linken immer wieder zitiert. Aber wenn es um die Terrorregime auf Kuba oder in Venezuela geht, dann entfernt man sich von diesen europäischen Werten, und zwar distanziert man sich geradezu davon. Insofern sollten Sie sich wirklich überlegen, ob Sie die Widersprüchlichkeit hier weiterleben oder ob Sie nicht im Falle von Kuba nun endlich einmal die Werte leben, diese europäischen Werte, die Sie sonst immer vertreten. Diese Werte sind politische Freiheit, Meinungsfreiheit, Demokratie, und da sollte man mal irgendwann in Kuba mit anfangen. Vielen Dank. Danke schön, Herr Kollege, und wir fahren fort in der Aussprache mit Herrn Kollegen Brudzinski. Bitte schön, Sie haben das Wort. Dziękuję bardzo. Komunistyczny reżim wojskowy na Kubie zamknął miesiąc lipiec liczbą 272 skazanych więźniów politycznych w ciągu zaledwie 20 dni oraz od 2000 do 8000 zatrzymanych. A wszystko to po brutalnych represjach reżimu wobec Kubajczyków, którzy pokojowo demonstrowali podczas i po protestach z 11 lipca. Istnieją publiczne dowody potwierdzone przez wielu zatrzymanych, że tortury, których doświadczają ofiary protestów 11 lipca na Kubie, należy uznać za zbrodnie przeciwko ludzkości, popełnione przez państwo na masową skalę przeciwko bezbronnej ludności, wyłącznie z pobudek politycznych. Szczególne zainteresowanie mojego kraju, Polski, budzi sytuacja jednego z wskazanych przez Amnesty International więźniów sumienia, Hamleta Lawastidy. Ten kubański artysta został zatrzymany 26 czerwca po przyjeździe na Kubę, po rezydencji artystycznej w Berlinie i odbyciu kwarantanny. Wjechał on na Kubę w celu uzyskania ponownie polskiej wizy długoterminowej w celu opieki nad małoletnim synem, obywatelem polskim. Nasza ambasada apeluje o jego uwolnienie. Dziękuję uprzejmie. Dankeschön. Und als nächstes fährt der Aussprache fort Herr Kollege Welles. Bitte schön, Herr Welles, Sie haben das Wort. The latest resolution represents more barefaced interference in the internal affairs of the sovereign state of Cuba. In 1990, a resolution was passed by the European Parliament condemning Operation Gladio and demanding a full investigation into this covert operation. The cause were ignored by both NATO and the US. Gladio is a 40-year-long operation that subverted leftist movements the world over. It involved the CIA and other EU intelligence agencies working hand in hand with the Sicilian and Turkish mafias, the Vatican, former Nazis and fascists that were linked to massacres, torture, coups d'etats and other terrorist operations in several countries of Western Europe. Most famously, the assassinated Italian Prime Minister Aldo Moro. The fight against communism was and is a right-wing alliance. It is corrupt, extremist and repressive, and is drenched in blood. The right-wing forces in the European Parliament calling for the continuation of sanctions or the overthrow of the Cuban Revolution or the condemning of other leftist governments are a continuation of the legacy of Operation Gladio. The EU must stop anti-democratic meddling in the affairs of other sovereign nations and must learn from our past crimes in this respect.
The EU should stand up to US aggression towards Cuba and their illegal sanctions which violate the UN Charter. Operation Gladio should be fully investigated so we can show the full extent of the anti-democratic terrorism that NATO members engage in against their own citizens and sovereign nations around the world. Get real. Dankeschön. Wir fahren fort in der Aussprache mit Herrn Kollegen Sánchez Amor. Bitte schön, Sie haben das Wort. Buenos días, Presidenta. Un sistema de partido único en el siglo XXI es una anomalía histórica, es una antigualla y es un sistema no democrático. Y como la Unión Europea tiene entre sus funciones promover la democracia, tenemos que ser muy críticos con ese sistema político para proteger a los ciudadanos e intentar ayudar a provocar cambios pacíficos. Por proteger a los ciudadanos y sus derechos, piensen lo que piensen. Ser contrarrevolucionario es un derecho, como serlo. Y, por tanto, derecho a pensar, a opinar y a expresarse pacíficamente y esperar que las autoridades protejan esos derechos. Haber enviado a unos ciudadanos contra otros en la calle es una tremenda irresponsabilidad. Por tanto, una visión crítica con el sistema y protectora de los ciudadanos. ¿Con qué instrumentos? Nuestro gran debate. Para nosotros, el acuerdo de diálogo político sigue siendo la mejor opción para dirigirse a esta situación, pero no para ponerlo en una hornacina y que no sirva para nada, para usar todos sus mecanismos. Por ejemplo, el Decreto 35 y la Resolución 105 tienen que ser ya puestos por la Unión Europea en la agenda del próximo diálogo con Cuba de derechos humanos. Y acabar con el embargo, no solo porque el embargo sea obviamente injusto, sino porque es la gran coartada del régimen para provocar la sensación de una sociedad y un país sitiado que tiene que defenderse de enemigos que le rodean. Por tanto, tener un diálogo crítico sobre Cuba con Estados Unidos y la Unión Europea ayudar a que los cambios para los cubanos sean mucho más pronto y mucho más profundos. Gracias. Ganz herzlichen Dank. Und es schließt sich an in der Aussprache Herr Kollege Bauzá Díaz. Er ist uns aus Madrid zugeschaltet. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Señorías, hoy quiero dirigirme a los miembros de la bancada de los socialdemócratas, de los verdes y de la izquierda en general, para decirles que abran de una vez y por todas los ojos y que acepten y visualicen cuál es la verdadera realidad que se está produciendo en Cuba. Hace unos meses, Díaz-Canel actuó con contundencia de una manera represiva absoluta contra su propio pueblo, en una manera de represión como no se conocía desde hace décadas. Políticos, referentes, como es el caso de José Daniel Ferrer, llevan más de 2 meses desaparecidos. Y son cientos los políticos que siguen secuestrados. Y ante esa situación, señores de las bancadas que he comentado anteriormente, siguen ustedes sin dar apoyo a la mayoría de esta Cámara para exigir un cambio en la isla. Los cubanos no tienen alimentos, los cubanos no tienen medicinas, a los cubanos se les caen literalmente sus casas sobre sus cabezas y ustedes siguen sin apoyar las resoluciones mayoritarias de esta Cámara. ¿Qué necesitan esperar más? Es el momento de actuar para evitar el sufrimiento. ¿Qué más quieren ustedes que sufran los cubanos ante este régimen dictatorial? Hemos impulsado y apoyado numerosas sanciones frente a dictadores de Latinoamérica y también incluso en Bielorrusia. ¿Qué más necesitan ustedes? Cuba cambiará. Cuba será libre, a pesar de incluso de algunos esfuerzos de algunos miembros de estas bancadas. Y ese cambio y esa fuerza no la impedirán. Por lo tanto, yo les llamo a que abren definitivamente los ojos, a que apoyen la libertad, porque ya no les quedan más excusas. Dankeschön, Frau Präsidentin. Herzlichen Dank, Herr Kollege, nach Madrid. Und hier im Saal fahren wir fort mit Frau Kollegin Krug. Bitte schön, Sie haben das Wort. Państwo. Po brutalnym stłumieniu największych od pół wieku antyrządowych demonstracji z 11 lipca tego roku komunistyczny reżim kubański zastosował liczne represje wobec ludności, w tym masowe aresztowania i pozorowane procesy sądowe mające zastraszyć i zmusić Kubańczyków do milczenia. Niezależne kubańskie media podają, że reżim w Hawanie nakazał tymczasowe zwolnienie pospolitych przestępców, aby w ich celach osadzić uczestników manifestacji. Istnieją dowody, że stosowano tortury. W odpowiedzi w ramach ustawy Magnickiego administracja amerykańska nałożyła sankcje na kubańskich przywódców wojskowych. Mimo zastosowanych przez reżim represji protesty i demonstracje rozszerzyły się na cały kraj. Na ulice większości miast i miasteczek Kuby wyszli ludzie z żądaniem wolności i odejścia komunistów od władzy. Ministrowie spraw zagranicznych 20 państw,
tym Polski, potępili masowe aresztowania na Kubie i wezwali kubański rząd do poszanowania praw człowieka. Gdzie jest Komisja Europejska? Czy Komisja zamierza wesprzeć prawo Kubańczyków do pokojowego demonstrowania i swobodnego wyrażania opinii, ich prawo do wolności? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pani poseł Isabel Santos. Bardzo proszę, czas wystąpienia 1,5 minuty. Repudio a detenção de inúmeros manifestantes, incluindo ativistas, oposicionistas e jornalistas, na sequência dos protestos em Cuba e apelo à sua libertação imediata e incondicional. Violações de direitos humanos, da liberdade de expressão, do direito de associação e manifestação têm que ser combatidos em Cuba como em qualquer parte do mundo. Dito isto, convém clarificarmos se entendemos que a União Europeia deve ter um papel como ator global na defesa e promoção dos valores da democracia e dos direitos humanos ou deve reduzir-se à irrelevância nesta matéria. Se queremos fazer a diferença, é imprescindível criar espaços para o diálogo com vista à mudança. E neste quadro, o acordo estabelecido com Cuba constitui uma ferramenta que devemos utilizar de forma exigente como via para a modernização e democratização do país. Não há violações de direitos humanos boas e más. São todas deploráveis. Convém, então, que se reflita sobre o facto de, desde 2018, termos aprovado 9 resoluções sobre a Venezuela e de este ser o 4º debate sobre Cuba, sem que se tenha conseguido debater graves acontecimentos na Colômbia, no Chile, na Guatemala, nas Honduras. Sem que se tenha dito nada sobre os ataques ao Estado de Direito perpetrados por Bolsonaro e a terrível situação humanitária a que este tem condenado a população brasileira com o seu negacionismo. E tudo porque há uma maioria nesta Câmara que não admite estes debates. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pani poseł Alicja Homs-Ginel. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Muchas gracias, presidenta, comisaria. Europa tiene que escoger. O somos un actor autónomo en el mundo, destensionando la peligrosa política de bloques, o nos unimos a ella. Creo que tanto este Parlamento como en la Comisión tenemos claro que queremos diseñar y perseguir nuestra propia estrategia global para fortalecer el orden multilateral. Pero la derecha, sobre todo la española, parece olvidarse de esto cuando se trata de nuestras relaciones con países como Cuba. El grupo S&D es coherente. Condenamos los abusos de derechos humanos sin importar el país del que estamos hablando. La derecha, en cambio, impide que en este Parlamento hablemos de las vulneraciones a los derechos humanos en países de América Latina con gobiernos conservadores. El Grupo S&D es también responsable con la posición política de Europa en el mundo. Defendemos el acuerdo de cooperación y diálogo político que se aprobó en este Parlamento con un 85% del apoyo. Un marco que nos permite contribuir al desarrollo político, económico y social en Cuba. El PP parece que ahora preferiría tumbarlo y aislar a Cuba. Aislar a Cuba nunca ha sido una estrategia útil. Miren de lo que sirve el bloqueo de Estados Unidos, de chivo expiatorio para el gobierno de Cuba. Europa tiene que estar para ayudar a las sociedades del mundo, no para obstaculizar su desarrollo. Ayudando, seguro que podemos contribuir a mejorar los derechos humanos. Aislando, seguro que no. Muchas gracias. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pani poseł Maria Grapini. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Doamna comisar, doamna președintă, stimați colegi, dați-mi voie mai întâi să-mi exprim compasiunea față de victimele din Cuba și să spun că, da, solidaritatea nu trebuie să fie în granițele naționale a unui stat sau a Uniunii Europene, solidaritatea nu trebuie să aibă culoare politică. Trebuie însă să analizăm ce am putea să facem noi, Uniunea Europeană, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în America Latină, în Cuba. Iată, această rezoluție
venită după o altă rezoluție din 10 iunie 2021. Sigur, sunt de acord cu lucrurile spuse în textul rezoluției. Problema este că nu se termină cu niște mijloace și măsuri pe care am putea să le luăm, care le avem până la urmă în baza statutului Uniunii Europene ca posibilități de intervenție. Eu nu voi fi niciodată de acord să facem acest embargo față de un anumit stat și cetățenii să sufere pe lângă lucrurile rele făcute de guvernele dictatoare din acel stat, să mai sufere și prin acest embargo comercial. De aceea trebuie să ne gândim cum facem o negociere politică, atât cât ne permite statutul, și să ajutăm cetățenii din Cuba. Dar nu aș mai vrea dublu standard și cred că este nepregătită această rezoluție. Cred că trebuia să discutăm situația din toate statele din America Latină și să avem deja soluții și după aceea să facem rezoluții. Pentru că nu ne ajută cu nimic să venim cu rezoluții după rezoluții fără a avea măsuri concrete. Și cred că același lucru trebuie făcut și în interiorul Uniunii Europene, pentru că, din păcate, avem încălcări a statului de drept și în statele membre ale Uniunii Europene. Bardzo dziękuję pani poseł. W imieniu komisji głos zabierze pani komisarz Ylva Johansson. Bardzo proszę. Thank you, Mrs. President, honourable members of the European Parliament. Let me reply to your interventions on behalf of the Commission and replacing the High Representative Vice President Borrell. The protests of 11th of July, with the participation of thousands, were the largest seen in Cuba for over 25 years. They reflect legitimate grievance about the lack of food, medicines, water, and power. The COVID epidemic has severely impacted the Cuban economy, already in dire need of structural reforms. But apart from economic reasons, there were also a political dimension, even though opposition groups became involved only after the initial wave of people protesting. Citizens were demanding freedom of expression, freedom of the press, increased demands for civil and political rights, and democracy. The EU has unequivocally supported the right of Cuban citizens to express their views and demand change, both physically and online. We are very concerned about the repression of these protests and the arrests of protesters and journalists. We call on the authorities to respect human rights, to respect universal freedoms, to release arbitrarily detained prisoners and engage in inclusive dialogue on the grievance of its citizens. We are also concerned about the effects of the new cyber legislation, the concerns on human rights, or the effects on human rights. It's not easy to find a solution to the current situation, but what is clear is that thorough economic reforms are required. As indicated by the declaration by High Representative Vice President Borrell on behalf of the European Union, the EU stands ready to support all efforts to improve the living conditions of Cubans in the context of our partnership under the EU-Cuba Political Dialogue and Cooperation Agreement. It's our belief that we need to continue to talk to each other. Our previous policy, the Common Position of 1996, did not reap results. Some elements for solutions are there. Last summer, Havana outlined further steps towards market liberalization. The EU has consistently offered to support the reforms. We are already implementing cooperation programs in economic reforms, renewable energy, environment, climate change, and sustainable agriculture. In the future, we stand ready to pursue this and also to work on promoting citizens' rights in areas such as administrative decentralization, transparency in the functioning of public institutions, promoting non-discrimination, or addressing gender violence. We will also continue to apply our policy on constructive engagement, demanding full respect of human rights and fundamental freedoms, and promoting and supporting economic reforms. Thank you.
Bardzo dziękuję pani komisarz. Zamykam debatę. Głosowanie nad tym punktem porządku dziennego odbędzie się dzisiaj.